intensivo del Centro Médico Paitilla. Yo voy a hablar ahora de un tema que durante mis 26 años de ser médico de cuidados intensivos me ha tocado transitar a menos por dos aspectos de esto. Número uno, la controversia de qué le da uno a un paciente en shock, si le da cristaloides o le da coloides, y la otra también es cómo los objetivos para lograr la reanimación completa de un paciente se van alcanzando. También me ha tocado vivir esa. Entonces, bueno, voy a empezar con un caso clínico que ocurrió la semana pasada en el hospital. Una mujer de 80 años, típico cuadro de perforación abdominal, llega a cuidados intensivos con un abdomen séptico. Buen manejo transoperatorio, que de hecho la paciente sale extubada. Va a cuidados intensivos y poquito tiempo, una hora y media en cuidados intensivos. Lo típico, paciente hipotenso, taquicárdico, con datos francos de que le falta volumen. La preocupación, bien, como siempre, de las enfermeras es que, doctor, el paciente está orinando poco. Y esa es la primera llamada, está orinando poco. Y de ahí se generan una serie de conductas para con un solo o uno de los objetivos más importantes, que es que el paciente orine. Porque si el paciente no orina, eso es para ninguna persona. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, muchos de estos pacientes tienen componentes como hipovolemia más disfunción cardíaca. Esos dos aspectos son medulares en aumentar la tasa de complicaciones post-operatorias. Entonces siempre hay que recordar estos tres datos en cuanto a este tipo de pacientes. Bueno, la paciente durante la última hora, como muestra aquí, orinó poco, estaba olígurica. Estaba un poco somnolienta, pero respondía al llamado, mucosa seca. Si ustedes se dan cuenta, realmente no hay una manifestación clínica tremendamente, digamos, espantosa para lo que nosotros vemos en cuidados intensivos. Es muy curioso que esta paciente obviamente está en el grupo de pacientes de alto riesgo. Ellos por lo general solamente comprenden un 15% de los pacientes que se complican con pacientes de alto riesgo. Sin embargo, de ese 15% de pacientes complicados representan el 80% de la gente que se muere. Entonces, este es un problema grande porque hay que reanimarlos. Entonces la pregunta no me la tienen que contestar, ¿cuál es la mejor opción? Claro, muchas de estas preguntas pudiese ser contestada dependiendo del sitio donde uno trabaja, de las facilidades que tiene y el entorno que uno rodea, ¿no? Pero esas son las 5 opciones que yo le puse. Por supuesto, sé que en el auditorio ya habrá algunos que tendrán una respuesta un poco más dirigida, sobre todo las que están en el centro. Un poquito. Esto continúa igual. Todas las medidas que hagamos es simplemente o fundamentalmente para lograr mantener un fino equilibrio en los parámetros que llevan oxígeno a la célula y los que lo consumen. Y ahí está la estabilidad mental, la óptima oxigenación tisular. El problema es cuando ese balance se pierde y que es la definición muy fina de lo que es el shock. Ya sea que porque uno sangra y tiene un accidente, se pone séptico, etcétera, etcétera. Al perder esa relación entre lo que se da y lo que se consume, es lo que produce, a final de cuentas, hipoxia tisular. Recordar nada más, esta es una clasificación desde el punto de vista fisiopatológico del shock. Hay otras, pero esta es la más utilizada. Y yo les pongo entre paréntesis cada uno de los representantes, digamos, etiológicos. Las etiologías del hipovolémico son muchos, pero les muestro aquí lo más común, ¿no? El hemorrágico, el infarto, el séptico y la tromboembolia. El otro punto importante es que la cantidad de volumen y el tipo de fluido en shock va directamente relacionado con la etiología. Y hay otra cosa que también es muy importante. Nosotros tenemos la idea, o al menos a mí me ha pasado durante estos años, que el paciente en shock, uno, tiene siempre una gran pérdida de volumen. Dos, que por ende la cantidad de líquido que uno tiene que pasarle a un paciente en shock siempre es mucho. Y ese ha sido un concepto que se ha ido desarrollando durante años. Sin embargo, como voy a mostrar al final, esa tendencia está. Ese es un concepto que cada vez se pone más en duda y que les invito pues, a que revisen. Tercer espacio abdominal, que yo lo aprendí así
y de hecho todavía muchas veces lo manejamos de esa manera, y con alta posibilidad de tener un componente de disfunción cardíaca por las enfermedades cardíacas ya crónicas. La pregunta que siempre, ¿qué le doy? ¿Cómo se lo doy? ¿Y cuánto le doy? Por supuesto, un error es pensar y venir aquí o querer aprender de que la administración de líquido en el paciente hecho es como una receta de cocina. Es un abordaje erróneo. Es un abordaje que te va a llevar a hipovolemia o también a la hiperovolemia, que enfatizo, es una complicación cada vez más importante en la reanimación del paciente. Bien, fisiología número 1, un concepto gestado por el doctor Frank Starling en 1896, en el que los líquidos corporales están compartimentalizados en el intravascular y en el intersticio e intracelular. Y durante muchos años, mucho ya como ven ustedes, ese concepto se ha manejado así. Y eso es lo que nos ha permitido pues, ir haciendo un análisis de cómo se manejan los líquidos. Sin embargo, desde hace una década atrás, un poquito más, al doctor Ernest Starling, sus conceptos, empiezan a ser un poco debatidos. Y eso ha aparecido a partir del concepto de que la barrera endotelial no solamente tiene como gobernadores, digamos, a dos fuerzas importantes, la presión coloidosmótica y la presión hidrostática, y que en el intersticio la importancia de estas fuerzas no es tanta, a menos en condiciones cuando sean patológicas. Es decir, que mientras uno en el intravascular pueda tener la suficiente presión, digamos, para mantener el intersticio seco, todo va bien. Y eso está cambiando bastante. Por supuesto, por cosas de tiempo yo no voy a ahondar en esa parte. Sin embargo, este concepto del glicocálix es súper interesante. ¿Qué es el glicocálix? El glicocálix es una capa muy fina, elegante, de una familia de carbohidratos que tienen como una de sus prioridades mantener la integridad del epitelio endotelial. En condiciones normales, ella está atrapando proteínas y ese atrape, digamos, de proteínas es lo que permite que dentro de uno de los componentes del movimiento del líquido, la presión coloidosmótica intravascular se mantenga bien. El problema es cuando este glicocálix, por algunas razones, se altera. Y esa capacidad, digamos, de malla, como estos vellitos que ven aquí, de atrapar proteínas y de mantener esa presión coloidosmótica se pierde, entonces puede alterar o puede empezar a facilitar la fuga del líquido del intravascular al intersticio. Y por ejemplo, se está encontrando que hay factores patológicos, por ejemplo, la sepsis, las quemaduras, la inmunosupresión, que pueden afectar esto. Pero se ha encontrado también que la hipervolemia puede, digamos, lavar de manera excesiva esta capa de carbohidratos y facilitar la fuga de líquidos. Por esas razones que a veces uno ve que es un paciente que no está tan séptico, que no tiene tanto componente de aumento de la permeabilidad endotelial, está fugando líquidos con niveles de albúmina quizás no tan bajos. Así que en la última década estos conceptos van cambiando. Les paso este mensaje del glicocálix que me parece súper interesante y que va a ir modificándose durante el proceso. Entonces, esta es la clasificación clásica. Yo me he puesto de los líquidos más frecuentes, los tres tipos de líquidos que tenemos que utilizamos: la solución salina, el acaso de Ringer, la albúmina, su concentración de electrolitos. Si ustedes ven, por ejemplo, la capacidad osmótica no difiere grandemente, y basados en el concepto de Starling, como dependiendo del líquido, su permanencia en el componente intravascular o su facilidad para fugarse. ¿Cuál usamos? ¿Coloide o cristaloide? La pregunta no se responde aún. Aquí están las características de cuál sería un fluido ideal. Por supuesto, estamos lejísimos de poder tener estas características en los líquidos. Quizás probablemente con más reingeniería en algún momento pudiésemos obtener ese líquido ideal. Sin embargo, el estatus del día para hoy es absolutamente imposible. Aquí
Aquí les muestro los líquidos que más frecuentemente usamos nosotros, almidones, la albúmina y el conocido lactato de Rigel y la solución salina. Sin embargo, yo he tomado como ejemplo dos tipos de pacientes que es lo que nosotros más frecuentemente vemos: hipovolémicos. O sea, ¿cuál es la diferencia entre usar coloides y cristaloides en un paciente hipovolémico? Esta es una revisión reciente de 5 estudios en diferentes poblaciones, así resumido, uno u otro. ¿Cuál es la respuesta? No hay diferencia. No hay diferencia ostensible entre los dos. Por supuesto, esto ha permitido ir corroborando ciertos aspectos muy puntuales en cosas como, por ejemplo, que usar almidones de este tipo HESPAN puede facilitar el desarrollo de falla renal y, por supuesto, está contraindicado en pacientes que tengan disfunción renal. En shock séptico. En shock séptico igual. En shock séptico, estos son, en los últimos 5 años, los estudios que han investigado esta pregunta. Y realmente no se ha encontrado tampoco que en shock séptico haya una diferencia entre usar cristaloides o coloides. En la actualidad se está desarrollando otro estudio comparando ambos tipos de líquidos. ¿Cómo se dan los líquidos? En 1995 ya yo era médico de cuidados intensivos y algunos de mis compañeros aquí se acordarán del doctor William Shoemaker. Que de hecho muchos de los intensivistas cuando decimos William Shoemaker hacemos esto. El doctor Shoemaker, junto con su grupo en California, creó un concepto muy interesante en el que decía que si a los pacientes en shock uno los hiperreanimaba, con el objetivo precisamente en la primera ecuación de aumentar a un nivel supra el aporte, la célula o el tejido isquémico podía, digamos, aprovechar mejor el oxígeno. Y eso tenía influencia en la evolución y en la mortalidad. Esta es la gráfica de aquel estudio en el cual se muestra que hay aquellos pacientes en el cual el consumo de oxígeno, que es, digamos, el parámetro que dice mejor reanimación, era mucho mayor en aquellos pacientes, la mortalidad era mejor en aquellos pacientes que tenían un mayor consumo de oxígeno. ¿Qué hacía eso? Que nosotros le diéramos cantidad y cantidad de líquido a los pacientes. Una vez tenido una suprameta de líquido, entonces se agregaba un inotrópico, dobutamina. Por supuesto, un alto componente de esos pacientes quedaban en edema de pulmón, porque había otra cosa, a mí me tocó vivirlo. Nos decía, cuando un paciente está en shock, hay que darle líquido y más líquido. Si se desmatiza, uno le pone diurético. Si hace falla respiratoria, lo intuba, le pone PIP, redistribuye el líquido. Pero lo más importante es reanimar en una fase inicial con fluidos. Conste, yo no estoy diciendo que ese concepto se ha perdido por completo. No quiero que se haga ahora aquí, el doctor Valverde dice que a los pacientes con shock no se les da tanto líquido. Eso es altamente individualizable, pero ese concepto tiene que ir cambiando. Poquito tiempo después, eso es lo bueno de la ciencia, que es atrevida, irreverente, sale este estudio famosísimo del doctor Rivers, de manera más organizada en las primeras 6 horas, formó un esquema de manejo del paciente en shock séptico. Y esto fue lo que nos ha en gran parte dirigido la práctica durante los últimos 20 años. Una reanimación en sepsis dirigida por metas. Como todo, está afuera. Ya recientemente estos 3 estudios han mostrado que realmente no hay diferencia entre tener esa forma de comportarse, de pasar líquido, en el cual un componente muy importante era simplemente, o no simplemente, era buscar una PVC entre 8 y 12. Cuando hemos ido aprendiendo cada vez que la PVC, y ese es un mensaje, la PVC no sirve como un parámetro de volumen. Y ya lo sabíamos antes, que tratar de inferir en base a una variable de presión, una variable de volumen y más en el corazón, es bastante atrevido.
al menos nosotros en cuidados intensivos, la PVC nos sirve para dos cosas. Para administrar líquidos seguramente, y para cuando el catéter, estamos seguros que está en la aurícula derecha, tomar una muestra para medir la saturación venosa central. Pero como forma de reanimar certera, tiene su limitante. Entonces estos tres estudios pues, realmente nos dicen que no hay diferencia en eso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿En qué nos quedamos? Bueno, ahora estamos entrando en otra fase. Estamos entrando en una fase en la cual la reanimación va dirigida tanto desde el punto de vista no invasivo y con otros parámetros de medición de, por ejemplo, el agua extravascular pulmonar. Yo creo que el tema de la hipovolemia ya bastante bien conocido, pero sin embargo aquí les demuestro, el efecto que tiene la hipervolemia en los pacientes. Ya me salté la otra, pero vuelvo al caso. Este es un ultrasonido de la vena cava hecha al lado de la cama del paciente. Apenas la enfermera dice, doctor, el paciente no está orinando. Por supuesto, esto ya para efectos de abreviación, pero el paciente ha sido examinado. Porque nada, ni el ultrasonido, ni el gasto cardíaco por dilución, la dilución transpulmonar va a suplantar la parte clínica. Por supuesto que es difícil que uno lo toca y lo ve y dice necesita tanto de líquido. Entonces, este es el primer ultrasonido, como ven aquí. Lo que más llama la atención es que la vena cava se colapsa completamente. Eso, aunado a lo que ya yo les comenté, dice el paciente va a requerir de líquido. Pero entonces la otra cosa también es que, por ejemplo, muchos de estos pacientes, la conducta es, doctor, el paciente está orinando poco, bueno, pásale una carga de líquido. Y tenemos un parámetro de que si el paciente no orina más de 30 cc, pásale otra carga, pásale 300, pásale 500. Y todos aquí sabemos que muchas veces eso no está exactamente ajustado. A veces son 250, a veces son 300. Y miren lo que pasó con esta paciente. Uno. Se ve la cava cómo se colapsa. No pasa nada. Ya me extrañaba que pudiera fluir. Se colapsó de verdad. Se colapsó la presentación. Se colapsó. Bien, esto toma poquito tiempo, minuto. Inmediatamente, ¿qué uno hace? Cambia el transductor ¿a dónde? Al pulmón, a los pulmones, a la porción anterior del pulmón. ¿Y qué uno hace? Un ultrasonido pulmonar, buscando específicamente que el pulmón no tenga las líneas B de Kerley, que tienen un comportamiento o tienen una imagen bastante característica. Sin embargo, bueno, esta es una foto, pero ahí se ve que esta es una imagen en ultrasonido pulmonar en cuidados intensivos normal de la costilla, desde el pulmón. Estas son lo que llaman las líneas A, que son artefactos normales y que son reflejos de la pleura. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice? Puedo pasarle volumen a este paciente. Está hipovolémico, pulmón seco. Se pasaron 200 cc de líquido. Ahí está, así tenía la imagen. Siguiente. Después de 200 cc, yo creo que ahí sí no hay esta imagen. La cava continuaba todavía colapsándose. 400 cc. Por supuesto, esta es una pequeña porción, pero me da la impresión de que ya la cava no se colapsa tanto. Vamos a ver cómo está el pulmón. Yo creo que no traigo el pulmón estaba limpio. Pero miren, ya después de 1300 cc, ya la cava estaba bastante expandida. Y empezamos a ver en los pulmones esta imagen. Esta sí quiero que corra. ¿Por qué no corre? Aquí. ¿Ustedes ven esa imagen que parece como una lámpara? Como se parece en la... Está un poco corrido el estudio, pero bueno, eso ya significa que el paciente empieza a tener líquido en el espacio intersticial. ¿Qué es la ventaja de esto? Que en muchas ocasiones usted le pone el estetoscopio al paciente y todavía no se oculta. Y ni hablar de la radiografía de tórax. O sea, no hay duda alguna que muchos de estos pacientes ustedes toman la radiografía de tórax y la radiografía de tórax todavía está limpia. Entonces, el abordaje es muy dinámico en estos pacientes. Con 1300, en otras condiciones, a ver, y a todo esto, la paciente todavía estaba orinando 25 cc, con mejor presión,
mejor estado de alerta. Por supuesto, 4 o 5 horas ella empezó después a brindar una mejor diuresis. Cuando yo, y esto es un concepto que está iniciando, cuando uno ve retrospectivamente esta paciente, hace tiempo atrás, primero, viene con un shock séptico, viene con un tercer espacio intraabdominal, tiene ya 4 horas que no orina. No me cabe la menor duda que la cantidad de líquido que le hubiera pasado a esa paciente realmente hubiera sido el doble o hasta más. Y entonces lo típico, 12, 14 horas después la paciente está respirando, ahora sí tiene estertor y ahora sí la placa cambió. Bueno, ya voy a terminar porque... Entonces el otro aspecto que estamos utilizando mucho para evitar el aumento del agua extravascular es este tipo de gasto cardíaco por termodilución pulmonar, que al lado de la cama del paciente nos permite, aparte de medir lo que se mediante como el olvidado Swan gas, otras variables de volumen, como el agua extravascular pulmonar. ¿En qué redunda esto? 1, menos peso del paciente, menos cantidad de líquido, menos tiempo en el ventilador y menos tiempo en cuidados intensivos. Para los que pensaban que yo le daba una receta de que a ustedes le pasan 200, 300, no. Yo prefiero que se lleven estos conceptos como que la relación con líquidos es igual que dar una medicina. Tiene que ser individualizada, es un componente de un complejo proceso fisiológico. No es lo mismo el deshidratado que tiene 25 años al séptico que tiene 80. O al paciente un poco deshidratado que tiene difusión cardíaca. O al paciente deshidratado con edema de pulmón que tiene una neumonía y que es externo. Los requerimientos son muy dinámicos. Esto que yo les acabo de mostrar pasó que será como en unas 5 o 6 horas. Hay otra gente que uno tiene que pasar esa misma cantidad de líquido en 30 minutos, dependiendo de la situación. Y siempre hay que estar considerando las condiciones muy específicas como le acabo de mostrar. Seguimos usando de preferencia soluciones cristaloides, salinas. Si usted tiene un paciente hipovolémico, este es un ejemplo nada más, que encaja, hipovolémico con alcalosis, solución salina. Hay que considerar la albúmina en la sepsis, ayuda muchísimo. Los estudios muestran que es un grupo que se puede usar seguramente, más no así, por ejemplo, en pacientes que tienen trauma craneoencefálico. Y la utilización de los almidones, como comenté, en pacientes con falla renal o sepsis, hasta el momento los estudios nos indican de que está contraindicado. Yo creo que esa es la última. Muchas gracias.